¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios, Padre, te damos gracias en esta hora y en este tiempo. Te pedimos, oh Dios eterno, que seas tú tomando el control de los aires, los vientos, la entrada, la salida en esta hora, y que seas tú, Señor, gobernando en esta prédica, Padre Santo. Toma mi boca, Señor, mis ojos, toma todo, Señor, mi corazón, y haga, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a ir al libro Primera de Crónicas, del Antiguo Testamento. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 12. El Señor está tocando, el Señor me está llenando, el Señor me está tocando, el Señor me está llenando. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 12, Antiguo Testamento, después de los libros de Reyes. Gloria a Dios. Espíritu Santo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo. Primera de Crónicas, capítulo 12, y tiene por título en la versión Reina Valera del 60, el ejército de David. Amén. Estos son los que vinieron a David en Siblar, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el príncipe Ahiser, después Joás, hijo de Semá, Gabatita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmebet, Beraca, Yehud, Anatotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30, y más que de los 30, Jeremías, Jezaíel, Jaesiel, Joanán, Josabat, Gederatita, el-Usal, Jermat, Bealías, Semarías, Sebatías, Elcana, Isaías, Azaret, Joezer y Jasobeam, Joreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroboam el Gedor. También los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. El verso 9 nos dice: Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Macanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas las riberas, e hicieron huir a todos los del valle del oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David, al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: ¿habéis venido a mí para paz?
y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas, si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz. Paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que vinieron a él a Siglag. Se pasaron a él los de Manasés: Adnas, Josabad, Jedaíel, Micael, Josabad, Elud y Silatai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joaida, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los príncipes de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de su padre. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000, que salían a campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 30,000 y 7,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas, y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con un corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y allí estuvieron con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que le eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres
en asnos, camellos, muslos y bueyes, provisión de harina, tortas, de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Vamos a meditar la palabra bajo el tema hombres de un mismo corazón. Amén. Y un subtema titulado Somos el ejército de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vemos en esta historia, ustedes dirán, bueno, ya sé poco de nombres y pues, el cronista, vemos aquí que relata detalles y la importancia a veces de leer este tipo de libros nos permite también entender procedencias de muchos de los personajes que normalmente siempre hablamos o mencionamos en muchos de nuestros sermones, el linaje, de dónde proceden, de qué tierra, de qué tribu, y vemos aquí algo interesante. Tenemos a David. David se encontraba en un proceso donde el rey Saúl lo estaba persiguiendo. Este hombre se encontraba en una cueva, se encontraba encuevado, ¿sí? Se encontraba escondido, se encontraba tratando de salvaguardar su vida porque era mucha la persecución en la que él estaba enfrentándose en ese tiempo. Había muchos pueblos que honraban al rey Saúl todavía, le eran fieles al rey Saúl, por lo tanto, ellos estaban dispuestos a tomar a David a toda costa, ¿sí? Pero algo interesante cuando leía esta palabra con la cual el Señor me ministraba, y es que Dios nos guarda cada día. Dios tiene control de nosotros en todo momento. Y aún de nuestros enemigos, Él nos libra constantemente. Cuando estamos en peligro, cuando nos estamos bajo acechanzas de nuestros enemigos, Dios tiene cuidado de nosotros. Él allí siempre está guardado, ¿sabes? David se encontraba guardado, quizás cansado, quizás allí en medio de su conversación con Dios, diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Saúl se va a tener que levantar conmigo? Yo no le he hecho nada a él. Tú has visto que le he sido leal, que le he hasta perdonado la vida. Yo no he levantado mi mano contra él, ni mi arma ni mi espada contra él. Y David quizás allá en medio de esa cueva, como nos ha pasado a muchos de nosotros cuando llegan esos ataques consecutivos, uno tras de otro, esas temporadas, no pasa uno y entramos a otra, y los brujos y los hechiceros que están dando golpes, tiren por aquí, tiren por allá, y uno dice, Señor, pero ¿hasta cuándo? David se encontraba en esa misma situación. David ya llevaba mucho tiempo, no solamente se había enfrentado a Saúl, sino también a las persecuciones de su hijo a Salón, más también a todos los otros pueblos que estaban convencidos por parte de Saúl que era necesario serle fiel a él y que había una recompensa para el cual entregara en su poder a David, muerto o vivo, pero que lo entregaran. ¿Saben qué es lo importante de esta situación? Que David había sido ungido para ser rey, pero antes de sentarse en el trono, él tuvo que pasar procesos, ¿cierto? Él tuvo que ser perseguido, atacado, menospreciado, vivir muchas cosas de las cotidianidades que usted y yo hoy vivimos. David quizás le decía al Señor, ¿por qué yo no pedí ser ungido? Yo no pedí ser el rey de tu pueblo. Yo estaba bien cuidando allá las ovejas, mi vida era más tranquila, más relajada, ya te adoraba, ya te escribía salmos, allá te alababa, allá oraba, allá mi vida era menos complicada que ahora cuando vengo a tu ministerio, a tu llamado. David allá en medio de la cueva en sus conversaciones con Dios, quién sabe cuántas cosas no vería con Dios, así como cuando usted y yo nos encerramos allá con él y empezamos a decirle, Padre esto, Padre lo otro, Señor mira, y empezamos nosotros a levantar esa historia. Pero sabes, pastora, que aunque David estaba escondido
escondido en la cueva, Dios decidió mandarle hombres, y no cualquier tipo de hombres. Dios decidió enviarle hombres valientes. Dios decidió enviarle, porque mira, si usted leyó conmigo, cuando yo estaba leyendo, usted pudo darse cuenta que el texto inicia diciendo que él está en una cueva. Pero el texto no está diciendo que David clamó al Señor diciendo, como dijo Jesús, la miel es mucha, los obreros son pocos, oren al dueño de la viña para que les mande obreros. No, David no estaba en esas. David quizás estaba ya salvaguardando su vida, ¿sí? Pero Dios, cuando te escoge, pastora, Él dice, yo ya tengo preparado todo. Amén. Yo te voy a enviar las personas correctas. Pero ¿saben qué es lo tremendo de la historia? Que cuando es Dios el que escoge, Dios escoge a los más valientes. Dios no escoge a cualquiera. Dios escoge a los mejores, como a Luz, como a la hermana Diana, como al hermano Sergio, como a cada uno de los hermanos que Dios ha traído aquí. El problema es que no hemos entendido que somos parte del ejército de Dios. Amén. Mira, la historia inicia diciendo que cada uno de ellos tenía unas capacidades. Verso 2, léalo conmigo. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos. Vámonos al libro de Nehemías. Dice que cuando por allá Samaria y Tobías se levantó, entonces ellos oraron al Señor, y la dirección de Nehemías era: mientras tanto con una mano vamos construyendo, y con la otra tenemos el arma, ¿verdad? Tenemos la espada, el arma, lo que, ¿sabe qué, hermana Luz? En la guerra espiritual tenemos que ser diestros. Tenemos que aprender a usar las dos manos. Usted no se puede mañana imposibilitar que porque usted escribe con la derecha y usted todo lo hace con la derecha, el enemigo va a querer atacarte a la derecha, y tú tienes que aprender a usar la izquierda también. O de pronto usted va a tener la Biblia en una mano y tiene que coger la espada con la otra. Usted tiene que usar las dos manos para poder ser vencedor. El ejército de Dios que aquí estamos leyendo, ellos eran buenos con sus dos manos. Ellos eran buenos en dos oficios. Ellos no eran buenos solamente por ser buenos porque sí. Dios los había preparado. Pero lo tremendo es que si usted va más atrás, capítulos anteriores dice, en el capítulo 11, que habla de los valientes. Estos valientes hacen relación a 400 hombres que cuando David estuvo en la cueva de Adulán, llegaron allá turbados, porque estaban endeudados, porque habían sido rechazados. Pastora, yo no sé si eso le trae recuerdo de su historia, cómo llegamos cada uno de nosotros aquí. Llegamos con problemas, llegamos siendo afligidos, llegamos con alguna depresión, llegamos con alguna situación. Pero saben, la cueva de Adulán hay formación. David estaba metido en la cueva, pero aquí en esa cueva David formó a esos 400 hombres que luego el capítulo 11 se encarga de resaltarlo y decir que ellos eran los valientes de David. ¿Por qué el Señor se encarga de dejarlos ahí? Porque Dios es bueno. Dios reconoce que la obra no solamente la hizo David, sino que hubo también otras personas junto con David que ayudaron a que la obra siguiera, a que el reinado se mantuviera, a que las guerras fueran conquistadas. Dios es justo. Dios no deja que porque usted va y rapea, entonces a Dios a usted no le va a dar el conocimiento. Mira, el cronista aquí dejó a todos estos hombres, 400 hombres que un día llegaron enlutados, que llegaron endeudados, que llegaron con alguna crisis delante de la presencia de David allí en esa cueva. Pero sabe, David no los vio como los empobrecidos, sino con el potencial que Dios le había revelado, y empezó a trabajarlos, empezó a enseñarles, empezó a sacar el potencial de cada uno de ellos. Y sabe, esos son los más valientes de David, hombres que no son reconocidos en la Biblia por su nombre solamente, sino por las grandes hazañas que representaron y que hicieron durante el tiempo que pasaron con David. Oye, eran cualquiera para mucha de la sociedad. Estos hombres no valían un peso, como dicen de casa de restauración, los que están allí no valen un peso, allí no pasa nada. Pero sabe, el entrenamiento puede ser duro, pero el resultado es satisfactorio, Padre, porque no fueron destacados como cualquier valiente, sino como los valientes de David, los que ayudaron
ayudaron a alcanzar la tribulación, a ganar la batalla, los que alcanzaron a derrotar los gigantes, los que alcanzaron a derrotar a todos esos pueblos que se habían levantado contra la obra de Dios. Eran los valientes que un día fueron capacitados, los valientes que un día dijeron: yo no sé coger una espada, yo no sé, hermana, orar, yo no sé adorar. Pero David, allá en la cueva de Adulán, en esa temporada, la Biblia no relata ni dice cuánto tiempo duraron allí, pero el entrenamiento fue efectivo, porque cuando salieron de ahí, el capítulo 11 lo relata, de Primera de Crónicas lo relata como los hombres más valientes. Y estos hombres más valientes ayudaron a conquistar lo que tenían que conquistar. ¿Saben por qué? Porque estaban en un mismo corazón. Tenían el corazón perfecto. Y cuando decimos el corazón perfecto, no hago cuenta de que eran hombres que tenían un corazón conforme al diseño, al corazón de Dios. No. Eran hombres que tenían el corazón conforme a la visión de la casa, conforme a casa de restauración de hogares y familia pastora. Hombres y mujeres que habían sido enviados no para sentarse en la silla, sino para tomar las armas con una mano y con la otra la Biblia y empezar a capacitarse para llevar a cabo el propósito que el Señor le había entregado, aleluya, a David. Porque no era solo David el que iba a ganar la batalla. David necesitaba un ejército. Y para la obra de Dios, ¿sabe? Dios necesita un ejército. Y cuando Dios decide levantar una obra, Él dice: yo ya tengo preparado el ejército que va a caminar contigo, que te va a ayudar, que te va a levantar, que viene con los recursos necesarios para que la obra se materialice y no se detenga. ¿Sabe? Estos hombres no se destacaron por su cara bonita, no. Estos hombres venían con una misión en el corazón y era: vamos a ayudar a posesionar la obra. ¿Y cuál era la obra? David necesitaba sentarse en el trono. David necesitaba llegar al reino y Dios los había enviado con ese propósito. Iglesia, despierta, porque Dios no te trajo aquí para verte la cara de niña bonita, Diana. Dios te trajo aquí para guerrear en este tiempo. Dios te trajo aquí para que te levantes y tomes una mano el escudo y la otra el arma que Dios te entregó para pelear, porque este es un tiempo de guerra. Mira, la palabra dice allí, es que todos estaban preparados, todos estaban capacitados para guerrear. Ahí no dice, aleluya, que ellos estaban preparados para irse a sentar. No. Dice que ellos estaban listos para ir a la guerra. Ellos venían con todo. Ellos tenían un enfoque. Ellos tenían una dirección. Ellos tenían una visión. Y hacia eso iban. Ellos no dijeron: ay, no, es que ya sabemos que, pastora, ya sabemos que el Señor va a hacer muchas cosas grandes contigo, entonces vamos a caminar contigo por eso. No. Ellos no le dijeron a David: ay, David, es que ya pronto se le va a acabar el reinado a Saúl, entonces nos conviene más hacernos al lado tuyo. No, Dios había tocado a esos hombres, Dios los había preparado, Dios les había dado una instrucción, y no fue casualidad que ellos llegaran donde estaba David. David estaba escondido, David no estaba en la calle, David estaba encerrado porque había persecución, pastora, como tú la tienes ahora. Pero sabe, Dios poco a poco fue añadiendo lo que necesitaba para su obra. No fue David que dijo: voy a hacer una convocatoria, voy a sacar un comunicado donde se diga: se busca guerreros de Dios o guerreras de Dios. No. Allí no dice eso. Dice que Jesús, dice que el mismo Dios enviaba. El problema es que muchos hoy están entretenidos y no han reconocido que fue Dios el que los envió a esta casa. Muchos están perdiendo el tiempo porque vinieron con un corazón alineado para un propósito, pero se han desviado del propósito. ¿Sabe? Se han desviado del propósito. Todos estos hombres llegaron allí. Recuerde, haga memoria, hermana Diana, ¿usted cómo fue que llegó a la casa de restauración? Pregúntese: Señor, ¿cómo fue que yo llegué, hermana Luz? ¿Por qué fue que yo llegué a esta casa? Pregúntese, porque no fue por su cara bonita, porque son bonitas de por cierto. No. Fue porque el Señor así lo quiso. Porque el Señor, aleluya, había escuchado un clamor de David. Había escuchado un clamor de la pastora Lundari. La pastora
Señor envía obreros con capacidad, obreros sometidos, obreros obedientes, obreros preparados, que el Señor empiece a enviarles. Yo no recuerdo que la pastora me haya llamado y me haya dicho, Yadi, ven y únete a mi ejército. No. Yo no recuerdo que la pastora me haya dicho, Yadi, me encantan tus capacidades, me gustaría que hicieras parte de Casa de Restauración. Yo no recuerdo eso. Yo solo recuerdo una noche que yo bajo de la casa, cuando la pastora me mira y me dice, el Señor está esperando que usted tome una decisión. Yo solo recuerdo eso. Y yo me acuerdo que era un día lunes, porque yo le pregunté y le dije, ¿qué día son los servicios? Y ella me dijo, los martes, los jueves. Y yo le dije, mañana estoy ahí. No estamos aquí por casualidad. Dejen de estar perdiendo el tiempo. Dejen de estar perdiendo el tiempo, que el tiempo es valioso. La guerra ya comenzó. No estoy hablando de las señales y terremotos. No. Estoy hablando de que este es un tiempo donde el Señor quiere entregar cosas y la guerra ya está avanzando y usted y yo estamos dormidos, pendientes de otra cosa, cuando el Señor nos envió a esta casa para cumplir un propósito y es conquistar, aleluya, lo que ya Él dijo, y que David sea puesto en su reino. Todos estos hombres, usted sigue leyendo, cada uno tenía capacidades y no iguales, distintas, pero todas eran necesarias para la guerra, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios dice, hermana Diana, lo que tú tienes, ese potencial me sirve para Casa de Restauración. Hermana Luz, lo que tú portes, eso me sirve para Casa de Restauración. Y dice que eran hombres que tenían la capacidad de usar ambas manos para tirar piedras con ondas y con saetas de arco. Pero si usted va al verso 8, vemos lo de el linaje de Gad. Dice que estos hombres valientes para pelear eran diestros con escudo y pavés. Pero lo tremendo de ellos es que ellos tenían un rostro particular. La palabra dice que eran rostros como leones y que eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Estas eran unos hombres con una velocidad impresionante. Con su rostro asustaban a todo el que se les paraba enfrente. Pero se movían en lo espiritual con rapidez, con velocidad. Pero si usted va, se encuentra en el verso 16, en el verso 17, que David le dice, oiga, ustedes vienen en paz. Porque si ustedes vienen en paz, yo voy a unir mi corazón a usted. Y eso que dice, no, que yo te voy a amar toda la vida. No. Eso lo que dice es que mi visión se va a unir contigo. La visión que el Señor me ha entregado se une contigo. El Espíritu de Dios conectará con tu espíritu. El problema es que muchos no se han unido a ese corazón. Y estoy hablando de la visión de la casa. No estoy hablando del corazón en términos de sentimientos ni emociones. El corazón representa la visión, el objetivo, representa el lugar de destino, hacia dónde se camina, hacia dónde se construye, hacia dónde y por qué se pelea. Cuando usted entiende la visión de la casa, le es fácil comprender la asignación para la cual usted fue enviado aquí. Esta casa es diferente. ¿En qué sentido? Dios aquí no nos ha enviado para estar calentando sillas. Dios aquí no nos ha enviado para hacer el desfile de la reina Esther. No. Dios aquí nos mandó con botas de
Y nos ha dicho, colóquense en la armadura de Dios, porque ustedes son mis guerreros y mis guerreras. Y David les dice, vienen en paz. Yo creo que ahora en adelante la persona mantiene diciendo, yo le he orado al Señor y le digo que traiga gente que venga conforme a la visión. Gente que venga a estorbar, gente que venga, que mejor no venga, que se regrese por su camino. Amén. David sale al encuentro y le dice, ¿ustedes vienen con la misma visión que yo tengo? Sí, nosotros venimos porque ya el Señor nos habló. Ya sabemos que el Señor ha dado una palabra y la palabra de Jehová es que tú necesitas sentarte en el trono. Ya el Señor dijo, Jehová de los ejércitos, que Saúl, aleluya, ha sido descontado del trono. Ahora te toca tu turno, David. Pero sabes que cuando llegó el momento, David había pasado mucho tiempo peleando y huyendo, pero cuando llegó el momento, pastor, Dios le mandó lo que le tenía que mandar. Lo tremendo de la historia es que con David estuvieron muchos, pero muchos de estos se fueron con Saúl luego. Muchos de esos le estaban sirviendo a Saúl. Muchos de esos eran informantes, llevando chisme de aquí para allá, llevándole cuento a los otros pastores, a los otros hermanos de lo que acontecía en la vida de David. Estos eran los que eran fieles a los Saúl. Pero llegó un momento donde el Señor, el mismo que lo mandó ungir, el mismo que mandó el profeta Samuel y le dijo, úngelo, porque de ese corazón yo me he dispuesto. Fue el mismo que empezó a mandar del norte, del sur, del este y del oeste el equipo que necesitaba. Aquí ya no es tan bonita la hermana Luz, me gusta cómo ella predica, me gusta ella cómo se mueve en la guerra espiritual. No, si no da rendimiento aquí no sirve. Usted me va a perdonar, hermana, pero así el Señor empieza a clasificar y empieza a enviar lo que debe de ser. Porque este es un tiempo para que la gente esté sobre la línea de batalla. Este es un tiempo donde, si ya el Señor dijo que este año es, ahorita ya vamos comenzando agosto, la gente debe estar sobre la línea. No debe de estar distraído. No debe estar por allá quejumbroso porque ya tuvimos el tiempo para recibir y para equiparnos y para prepararnos, se supone. Ahorita es el tiempo para pelear porque todo ese ejército fue enviado no para consolar a David, pastora, no para decirle, ay, pastora, pobrecita, no para decirle, ay, pobre mi pastora, todo lo que ha sufrido, no. Eso fueron para decirle, pastora, aquí estamos. Pastora, aquí vamos con usted. Pastora, vamos a hacer lo que usted... ¿para dónde hay que caminar? Que hay que ayunar, vamos a ayunar. Que hay que vigilar, vamos a vigilar. Estos no llegaron allí simplemente para decir, ay, pobrecita mi pastor, no lo que le ha tocado padecer a mi pastor. No, ellos no llegaron allá para decir, ay, David, ¿cómo se ha levantado Saúl en tu contra y tú sin hacerle nada? Tan injusto de Saúl. No. Ellos llegaron fue diciendo la palabra, eran los valientes que estaban listos para la guerra, listos para pelear, listos para cumplir el propósito por el cual el Señor los mandó. Y David les dice, ¿vienen a ayudarme? Si vienen a ayudarme, las puertas están abiertas. Si no, pueden retroceder. Y que Jehová se encargue de ustedes. Estoy parafraseando la palabra, pero él le dijo lo demás delante de Jehová. Si vienen a dañar, a entorpecer, véanlo el Dios de nuestros padres y lo demás. Pero si vienen a ayudarme, con mi corazón será unido a vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, yo lo demande de ustedes. Entonces dice que el Espíritu vino sobre uno de ellos y este vino a decirles, vinimos en paz y vinimos con tus ayudadores, pues también Dios te ayuda. Ellos reconocieron el potencial. No vieron el pobrecito David, no vieron el pobrecito el sufrido, no. Ellos vieron al David valiente, al que peleaba a toda costa, al que le perseguía, pero él seguía firme en pie. Ellos vieron
la grandeza y fortaleza en guerra, en capacidad de milicia, en capacidad de estrategia, pero sobre todo ellos reconocieron que David no era cualquier persona, que sobre David y con David Dios estaba. Amén. Dios estaba, y que había sido el mismo Dios que lo había colocado, que lo había ungido. Pero el verso 22 dice: porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse que un gran ejército, como el ejército de Dios, listos para la guerra, conforme a la palabra de Jehová. Vinieron con un corazón perfecto. Verso 38 dice que todos estos hombres de guerra dispuestos a guerrear, estos no vinieron a temblar, estos no vinieron a echar chistes, ni a chismosear, no, ellos vinieron a lo que tenían que hacer. Y quizás muchos de esos solo llegaron apenas para conquistar esa parte y después se fueron. Pero ese era el objetivo, ese era el tiempo que necesitaban estar y apoyar. Pero ellos venían claros en la misión. Ellos sabían lo que tenían que hacer y por qué Dios los había enviado hacia David. Ellos no vinieron preguntándose: yo qué voy a hacer aquí, yo qué vine a hacer aquí. No, ellos ya estaban claros. Quizás el Señor les había revelado a ellos allá la misma visión que le presentó a David. Y así como cuando Eliseo fue enviado a la tierra de Sarepta, Dios le dijo: yo me he dispuesto allí de una viuda, porque Dios todo lo tiene preparado. Amén. Dios todo lo tiene preparado. Todos estaban en un mismo ánimo, todos tenían un mismo corazón, todos venían dispuestos, había una disposición. Todos estaban preparados, estos hombres, para pelear, no para verse la cara ni para aplaudirse los unos a los otros. Ellos estaban preparados para pelear, estaban dispuestos. Además, el verso 33 dice que los de Zabulón eran la tribu de mayor cantidad de población, y era la tribu de Israel que era la encargada de la guerra, de la milicia. Eso era lo que se dedicaban a las guerras y a todo el tema de ejército. Ellos salían a campañas para la guerra, y dice que ellos manejaban toda clase de armas. Ellos no estaban preparados para 2 o 3. Lo que le pusieran, él activaban. Lo que le entregaran, ellos estaban capaces. Yo no sé orar. No. Ya, empiecen. Y lo soltaban, porque ya estaban preparados en cada una de las armas que se manejaban en este ejército. Pero sobre todo dicen que estaban dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Es decir, hoy estoy de buen humor, entonces hoy peleo. Mañana no estoy de buen humor, entonces ya no peleo. No. Estos estaban ya alineados al propósito de Dios. Y el objetivo era que David necesitaba ser entronado. Estamos hablando de 340.722 hombres que le fueron enviados a David. Valientes, guerreros, hombres que vinieron para ayudar a David. Hombres de un mismo corazón, preparados, dispuestos, sin doblez de ánimo, con experiencia en ondas, en arco, lanza, sabiduría. Pero ¿saben? También entendidos, como la tribu de Isaac. Entendido en los tiempos. Este es el tiempo de estar de pie, es el tiempo de estar en pie. Y todos le copiaban. Este es el tiempo de estar ayunando, todos entraban a ayunar, y había ese respeto a cada uno de ellos en el potencial que cada uno de ellos tenía. Dotados de sabiduría como la tribu de Isaacar, entendimiento para dar consejo. La fuerza sin consejo y sin sabiduría no aprovecha a nadie. No es lo mismo
mismo, pastora, tú elegir a tu propio ejército, pastor. Ah, este es tan bueno, me gusta la hermana Luz, siento afinidad con ella, me gusta la hermana Diana, por eso yo le conozco su historia. No es lo mismo que tú elijas. No va a ser tan efectivo el ejército. El efectivo va a ser el ejército cuando lo envía a Dios. Cuando Dios elige por ti. Porque Dios no mira apariencia, no mira historias, no mira de dónde lo sacó. Dios mira la preparación y la formación. Mi sierva necesita hombres y mujeres capacitados, dispuestos a pelear, le envía a Dios. No es lo mismo tratar de conquistar un ejército a que Dios seleccione lo mejor para ti, pastor. Lo tremendo es que hace un tiempo la hermana de Tatiana, ella decía, pastora, Dios te ha dotado de un ejército tan tremendo que si ellos cada uno aprendiera a reconocerse en el potencial que Dios le dio, usted tiene el mejor ejército de parte de Dios. Y cuando leía esta palabra me acordaba de eso, porque es que Dios no se equivoca. Los equivocados aquí somos nosotros. Dios no se equivoca. La hermana Diana viene preparada, la hermana Luz viene preparada. Aquí de pronto uno que otro primífero, que son los que entran a la cueva de allá de entrenamiento con David. Pero estamos hablando que en este tiempo, pastora, Dios te va a traer personas a tu lado que vienen preparadas, que vienen entendidos, que vienen dispuestos y te van a decir qué es lo que hay que hacer. Esto no los vas a tener que empujar, esto no los vas a tener que amamantar, esto no les vas a tener que dar el tetero, porque estos son conocedores del tiempo en el que estamos. Es un tiempo de guerra, este es un tiempo violento, este es un tiempo de arrebatar. Y si no, pregúntele el libro de Josué, cuando Dios le dice al pueblo que se prepare durante 3 días, porque era necesario entrar a conquistar lo que Dios le había entregado. Pero sabe, cuando ellos cruzaron y llegaron a la tierra prometida, no llegaron allá diciéndole, hola, ¿cómo están? No, ellos llegaron haciendo estrategias, Rubén con sus hermanos para conquistar lo que Dios le había entregado, para quitar la gente que estaba allí, los hetitas, los cananeos, para pelear con ellos, porque era una tierra que les pertenecía y que tenía su título de propiedad. Y estos sabían, hay que ir, bueno, vamos, y luego tú nos ayudas a pelear la nuestra, porque esa era la unidad. Yo tengo intereses, tú tienes intereses, pero si nos unimos conquistamos. Pero ellos serán entendidos en los tiempos, porque este no es un tiempo para estarnos lamentando, pastor. Este es un tiempo para que el uno coja el arma por un lado y el arma en la otra mano y avancemos. Este es un tiempo porque el Señor dijo que este es el tiempo. El Señor no dijo que el 2027, dijo que el 2026. Y el que no es, Dios no va a quitar. O si no, ellos se quitan solos. Porque usted necesita en este momento hombres y mujeres para la guerra. Y no estoy hablando, insisto, de las guerras que están anunciando en las noticias. Guerras espirituales, guerras para arrebatar, guerras de esas que solo se dan en ayuno, oración, vigilia, en esas. Para ver al 2026, antes de terminar lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Pero como Dios sabe lo que usted necesita, pastora, porque Dios sabía lo que David necesitaba. Y David, si usted mira la historia, él nunca estuvo solo. Pero en este momento, el tiempo era distinto, la atmósfera había cambiado distinto, necesitábamos arrebatar el trono. Por eso Dios no le mandó a cualquiera. Por eso Dios le mandó lo que tenía que mandarle. Por eso Dios le entregó el ejército que necesitaba. Porque él sabía lo que necesitaba para que pudiera ganar la victoria a David. Para que pudiera enfrentarse a Saúl. Para que pudiera sentarse en el trono. Y tu tiempo ha llegado. Pero tienes que seguir caminando. Pero ya no amamantando, pastora.
La mujer, después de los 9 meses, después que nació el niño, después de los 9 meses, el niño lo suelta. Y le tiene que empezar a dar papula, sopita y una cosa. Y tome esto que el niño empieza a morder hasta huesito. Porque necesitan crecer, ya lo básico, que era lo que necesitaba, el fundamento para que se creciera con fuerza, con esa fortaleza que necesitaban, que era la leche materna, ya se le dio. Pero ya no es tiempo de estar ahí persiguiendo a la gente. Ya es el tiempo de poner autoridad. Se marchó con, si llegaron 2 con 2, si llegaron 3 con 3, si llegó 1, y si no, le tocó a usted sola, porque usted es la que tiene la cabeza, pastor. Pero el Señor va a ir añadiendo. Pero ya no es tiempo para quedarnos quietos. Ya no es tiempo. Usted está viendo. Usted ya sabe. El Señor ya le mostró. Ya hay revelaciones. La temporada ya llegó. El Señor ya está abriendo las puertas. Pero usted no puede paralizarse. Porque el ejército no funciona. Porque ya el Señor trajo. Y al que no es, lo quita. Y trae nuevos, preparados, capacitados para avanzar, porque es tiempo de seguir avanzando. Esto no es de retroceder y de mirar atrás. ¿Quién hizo parte? ¿Quién estuvo? No. Este es el tiempo de seguir mirando hacia adelante. Hacia adelante. La palabra dice en Josué: no miren ni a la izquierda, no te distraigan ni a la derecha. Avanza con los que se dispongan, porque la palabra dice que estos venían dispuestos. Estos no venían para que usted los empujara, venían ya dispuestos. ¿Qué hay que hacer? Listo. ¿Hacia dónde? Vamos. Aunque no entendían muchas cosas, pero avanzaron. El ejército ya Dios lo está puliendo. David estaba ya en su represión con Dios, pero él prosiguió. Camina y dirige, que del resto se encarga Dios. Porque si tú te pones a escoger, te puede ir como Aarón, haciendo becerro, cuando debían estar orando. Tiempo de avanzar, porque el ejército es Dios quien lo escoge, para que te vaya mejor. Dios le bendiga, iglesia. Señora directora, ya terminé.